Bien, pues vamos a empezar. Eh, bueno, muchos conocéis Peico. Básicamente la empresa Peico es una empresa finlandesa fundada en el año 65. A día de hoy todavía en manos de la segunda generación de la familia, del fundador, y somos especialistas a nivel mundial en temas como estructuras de forjado plano, tecnología de conexiones, para todo tipo de estructuras de hormigón y metálicas, así como para soluciones para pavimentos industriales o energía eólica. Mi nombre es Adrián Liste Martínez, ingeniero industrial de la Politécnica de Madrid y ocupando el cargo de Managing Director en Peico Spain. Tenemos oficinas en más de 33 países en todo el mundo, 2.200 empleados y una facturación de unos 240 millones de euros. En esta diapositiva hay una serie de datos que me parecen interesantes poner sobre la mesa, y es que la urbanización se está acelerando de una forma muy notable. Se duplicarán la cantidad de edificios durante las próximas 4 décadas. Estamos construyendo el equivalente a la ciudad de Nueva York cada mes durante los próximos 40 años, y en la industria de la construcción desempeña un papel muy importante en este aspecto de cambio climático, emisiones, recursos limitados, etcétera. A nivel de Peico, principalmente trabajamos muy codo con inversores y proyectistas a nivel de definición de proyectos, y con prefabricadores y constructoras a la hora de ejecutar esos proyectos, ¿vale? Y luego Peico, pues ofrecemos un amplio rango de soluciones estructurales que os paso a resumir para los que no conozcáis mucho. Tenemos una línea de conexiones para prefabricados en la que, pues, aparte de conexiones, hay otra serie de soluciones. En parte el webinar de hoy tratará sobre esta línea. Tenemos otra línea de soluciones para conexiones para hormigón in situ, sobre todo armaduras de punzonamiento, juntas de pavimento, empables mecánicos de armaduras, que eso se tratará más en otra sesión. Tenemos otra tercera línea de negocio que son las cimentaciones para las torres eólicas. En Peico también hacemos cálculos estáticos y dinámicos de las cimentaciones para grandes torres de aerogeneradores, y además hacemos la fabricación de todos los elementos. Otra cuarta línea de negocio, que es la Delta BIM, que se tratará en el segundo webinar del ciclo de 3 que daremos este otoño. La estructura también desarrollada por Peico hace más de 30 años, viga mixta para forjados planos sin descuelgue. Y otra quinta línea de negocio, que es la estructura mixta Delta Beam Frame, en el que el pilar también es mixto. En este caso, Peico ofrecemos también la solución de combinar la Delta Beam con pilares mixtos y, digamos, hacer el cálculo y la fabricación de la estructura principal de los edificios. Y ahora, entrando un poco en materia, vamos a tratar el tema de hoy de las conexiones atornilladas, ¿no? Y un poco la evolución que ha habido en estos años. Ya en los años 80, Peico, como pionero en Finlandia, se preguntó qué pasaría si utilizamos tornillos en lugar de las soluciones tradicionales, ¿no? Principalmente cáliz o vainas también, ¿no? Entonces ya veis aquí un primer catálogo de lo que era algo muy, muy prematuro hace más de 30 años, pero que mostraba la intención, ¿no?, de Peico de proponer y cambiar un poco la construcción tradicional que había en ese momento en todo el mundo. Entonces ya, digamos, a día de hoy todo ese desarrollo se materializa en la solución que ya todo el mundo conoce, que es la conexión atornillada de estructuras, sobre todo prefabricadas,
Para los que no la conocéis, básicamente pues, se compone de una pieza pie de pilar y otra tornillo de anclaje, como veis en las imágenes. Y te permite, entre unas de las muchas ventajas, hacer unos montajes totalmente seguros e incluso hemos llegado a montar pilares de 33 metros sin ningún tipo de apuntalamiento ni bloqueo de la obra, ¿no? Por decirlo así. Y entrando más en detalle, pues los tornillos de anclaje se hormigonan principalmente en la cimentación o estructura inferior, en el caso de que sea un pilar, un muro o incluso una jácena, y los pies de pilar que se hormigonan dentro del pilar prefabricado. Aquí veis un par de imágenes, ilustraciones de la solución de empalme de pilares y de la solución conexión a cimentación. Hablando de las diferentes generaciones que ha habido de pies de pilar, ya desde finales de los años 80, como os comenté, Peico, digamos que tuvo esa inquietud, ¿no? Y ya empezó a desarrollar diferentes piezas, diferentes soluciones que con los años han ido evolucionando, por decirlo así, mejorando sobre todo, optimizándose y siempre, sobre todo, yendo a cumplir la normativa europea para que de alguna forma esta solución pueda ser comúnmente utilizada en toda Europa, en toda la Unión Europea, sin ningún tipo de traba a nivel de normativas nacionales. Para ese motivo, pues Peico ha ido a la EOTA, el organismo europeo, a intentar conseguir, como así fue, la evaluación técnica europea, que esto hablaremos un poquito más adelante. Bueno, como lanzamiento principal este año estamos ya en la generación Volda para grandes cargas, que esto os lo comento en otra diapositiva. En estos más de 30 años, desde el desarrollo de estas conexiones, pues en Peico hemos realizado más de 130.000 proyectos en todo el mundo. Principalmente en países o en continentes donde tenemos una presencia física, como es Europa, Norteamérica, en la zona del Golfo y Asia-Pacífico, pero también proyectos puntuales en diferentes países, pues desde Uruguay, Argentina, México, Marruecos, India, pues digamos ahí también en ese sentido tenemos cobertura mundial para poder trabajar en cualquier sitio. Y entre los principales proyectos que hemos desarrollado, pues pues todo tipo, ¿no? Todo tipo de estructuras. Por ejemplo, estructuras industriales pesadas, pipe racks para refinerías o plantas de regasificación, también plantas de celulosa, fábricas de todo tipo, centros logísticos, centros comerciales. Hemos hecho también mucha edificación en altura, cosa que aquí en España pues parece que está empezando, ¿no? Pero a nivel de Europa e incluso en Norteamérica, digamos que vamos un paso más avanzados, ¿no? Y la experiencia de Peico en este sentido ya es amplia. E incluso con formas arquitectónicas o incluso estructuras inclinadas, como podéis ver en la foto de la izquierda. Además también pues tema de estadios de fútbol, centros deportivos o edificios polivalentes en el que también se utiliza mucho la solución nudo rígido, viga pilar, que comentaremos también más adelante, o simplemente también edificios normales, comunes, oficinas, almacenes de todo tipo, incluso también en zonas sísmicas, ¿vale? En el que Peico también tenemos una gran experiencia y tenemos una gran presencia en países donde la sismicidad es un tema importante a tener en cuenta, incluso en España, según qué zonas también es muy importante, pues ahí un poco Peico tenemos una gran experiencia en este tipo de proyectos en zonas sísmicas.
Bueno, y aquí un poco os comentaré las principales ventajas del sistema PEICO en combinación, sobre todo, con la estructura prefabricada. En primer lugar, la eficiencia en el trabajo. El proceso constructivo es más rápido, al final se construye más en un día. La eficiencia en el plazo, ¿vale? Aumentar la velocidad de construcción es algo vital. Al final se reduce también reducir los tiempos de inactividad en la obra, tiempos de parada, y al final se concluye que el edificio estará listo mucho antes, con más antelación, que con sistemas tradicionales. Además, es un sistema, como os decía en una de las primeras diapositivas, respetuoso con el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque la idea de PEICO es también optimizar las cimentaciones, ¿no? Reducir los espesores de cimentación, por tanto reducir el consumo de hormigón y por tanto reducir las emisiones de CO2. Al final también se reducirán los transportes a la obra y la fabricación pues será más eficiente. Y en línea a esto también en PEICO estamos trabajando en la reutilización de las estructuras, lo que también se puede entender hoy en día como en economía circular. Al final estamos buscando la circularidad de los elementos prefabricados que combinándolo con las uniones atornilladas se puedan de alguna forma desmontar y transportar para un uso diferente al uso inicial en el que ese edificio se construyó, y con el paso del tiempo pues a lo mejor ha quedado desactualizado. Y siempre pensando en la seguridad. En cuanto al tema práctico de soluciones o posibilidad de conexiones, pues hay una diversidad de aplicaciones. Tenemos las conexiones rígidas para pilares prefabricados, con la conexión típica de pilar a cimentación. Tenemos la solución empalme pilar con pilar o pilar sobre muro. También existe la posibilidad de hacer un empalme o una conexión de pilar apeado en jácena. Y luego pues tenemos también la solución, obviamente, nudo rígido viga pilar, que esa también la trataremos un poquito más adelante. Y luego tenemos la solución también para conexiones rígidas de paredes o muros de carga con los pies de pared. Aquí veis una imagen de una típica obra con sistema PEICO, en el que es habitual ver la alineación del bosque de pilares completamente montados, ¿no? Y nivelados y aplomados sin ningún tipo de apuntalamiento, únicamente a falta de llenar la junta inferior para que ese pilar pueda entrar en carga. Y hablando de la nueva generación de conexiones PEICO, que es un poco el motivo del webinar, en este sentido, aquí os vamos a presentar, digamos, lo que a día de hoy, lo más avanzado que tenemos a nivel de producto y a nivel de certificaciones. Digamos que en PEICO tenemos dos líneas de soluciones atornilladas según las cargas que hay que tratar, para cargas moderadas o para grandes cargas. Para cargas moderadas tenemos los tornillos de anclaje HPM junto con los pies de pilar HPKM, que es la imagen de la izquierda, que cubren un aspecto de cargas desde 62 hasta 383 kilonewtons. Y para grandes cargas tenemos los tornillos PPM y los nuevos pies de pilar que hemos lanzado al mercado este año, Bolda, en combinación con estos tornillos PPM. Y aparte, bueno, los accesorios de producción, que eso pues son cajas de instalación y ciertos útiles para que en fábrica sea todo más fácil. En este caso, para grandes cargas, cubrimos el rango desde 299 kilonewtons hasta 938 kilonewtons. Hablando de esta nueva generación de conexiones, podemos afirmar que las conexiones atornilladas PEICO son las únicas del mercado en posesión de la evaluación técnica europea, ETE, o en inglés la European Technical Assessment, que sería ETA, y por tanto del marcado C obtenido vía la evaluación técnica europea. Para ello, PEICO ha realizado rigurosos y complejos procesos de ensayos en el organismo europeo, EOTA,
y cuyo resultado ha sido un proceso de muchos años, obviamente, no es algo que se hace en un día, pero cuyo resultado ha concluido que las conexiones atornilladas PEICO se deben considerar 100% rígidas, tanto como una estructura in situ. Este es un tema muy importante que trataremos un poquito más adelante. Y luego en las gráficas, bueno, en las tablas veis las diferentes métricas con las diferentes capacidades y cubrimos un aspecto desde la métrica 16 hasta la métrica 52 o incluso la 60. Ambas líneas de productos con su evaluación técnica europea, que veis un poco también el número en la parte inferior. Entonces, digamos, como hemos avanzado hasta ahora o hemos comentado, PEICO dispone de la evaluación técnica europea para los pies de pilar HPKM y Volda, de forma que solo PEICO puede garantizar a nivel global el comportamiento de la conexión atornillada. ¿Vale? Esto es muy importante, como veremos a continuación, a nivel de aspectos como la resistencia o la rigidez de la conexión. Además, el tener este tipo de evaluación técnica europea, como comenté al principio, te permite la libre circulación o el libre uso de esta solución en toda la Unión Europea, siendo aceptada o debiendo ser aceptada por cualquier organismo nacional. Hablando de aspectos un poco más técnicos, tampoco sin profundizar demasiado, vamos a hablar un poco de resistencia y rigidez de las conexiones. En la parte izquierda veis el típico pilar in situ, es una unión monolítica, sería el método tradicional, y en la parte de la derecha la solución de pilar prefabricado con conexión atornillada. ¿Qué es resistencia? Se entiende como resistencia la capacidad que tienen los elementos estructurales de soportar los esfuerzos a los que están sometidos sin romper. Depende de muchos factores. En principio, se pueden hacer conexiones de estructura prefabricada con una atornillada en la que la resistencia sea igual. Pero hablemos ahora de rigidez. ¿Qué se entiende por rigidez? Pues es un aspecto muy importante y la rigidez es la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de soportar los esfuerzos sin perder su forma, es decir, deformarse, manteniendo la integridad de las conexiones. Las estructuras rígidas se dice que son indeformables, las estructuras no rígidas pueden perder su forma tras un esfuerzo y por tanto pueden ser deformables. Este es un tema muy importante en el que PEICO ha incidido mucho y la EOTA ha incidido mucho a PEICO para tener en cuenta y valorar, porque en este aspecto no está muy claro cuál es el comportamiento de la unión atornillada a nivel de rigidez. Para ello, PEICO ya desde hace años ha tenido que hacer una serie de ensayos reales a escala para comprobar todos estos tipos de mecanismos, ¿no? Se han hecho ensayos de resistencia a la flexión, se han hecho ensayos para determinar el factor de rigidez y se han hecho ensayos para determinar la resistencia cortante y axil de la conexión. Después de todo de ensayos auditado por la EOTA, se confirma que mediante ensayos experimentales la rigidez de la conexión PEICO es al menos tan elevada como la de una estructura in situ. Dicho esto, volviendo al tema de la rigidez, podríamos afirmar que una conexión atornillada común sin haber sido ensayada y sin, por tanto, tener una evaluación técnica europea, tendríamos que afirmar que su rigidez es menor que la estructura in situ convencional, que se debe considerar rígida, siendo la unión atornillada genérica o generalista debiendo considerarse semirrígida. Y tratándola en base a los resultados experimentales, como os comentaba, a nivel de rigidez podríamos afirmar que la rigidez de la conexión PEICO es al menos igual que si no más, al menos igual que la estructura monolítica tradicional.
pudiéndose considerar, por tanto, rígida. Esto a efectos prácticos, ¿en qué se traduce? Pues podemos hablar en un simple ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos la estructura izquierda, un pilar in situ y un pilar prefabricado atornillado con un factor de presión de viento, ¿no? Por tanto, esto nos generará una deformación en cabeza y esa deformación, en principio, depende de la acción dividida por la rigidez de la estructura. Y ahora viene la pregunta crítica. ¿Se conoce la rigidez de todas las estructuras o incluyendo las conexiones? Pues es un aspecto que el cálculo de cualquier tipo de rigidez para una estructura de hormigón armado es una tarea complicada, a veces por falta de información de toda la cadena de esfuerzos que se produce en esa estructura, sobre todo en este caso en el empotramiento, como vemos aquí. Lo que también nos va a motivar a poder afirmar que la deformación con una unión atornillada podría ser mayor o igual que la deformación con una unión in situ, tratando un poco de ahora más adelante determinar cuándo puede ser mayor o cuándo puede ser igual. Bueno, aquí vemos un poco dos modelos típicos de estructuras. La solución monolítica sería la unión rígida y la solución articulada tipo bisagra, que sería la estructura metálica, la típica conexión de rótula. Y luego tenemos la unión semirrígida. Este tipo de unión semirrígida, la estructura, bueno, el ejemplo que vemos a la parte derecha de la estructura de unión metálica, la solución in situ, que consideramos rígida, y la unión semirrígida, pues diferentes tipos de uniones atornilladas, bueno, pues con cartela o sin cartela de refuerzo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una unión es semirrígida? Pues que es muy difícil acotar el grado de rigidez de esa estructura, ¿vale? Entonces, como veis, hay un amplio espectro de opciones de semirrigidez y a veces es difícil pues el poder dar el factor de rigidez que puede condicionar totalmente el modelo de cálculo de la estructura. Esto lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Aquí vemos el típico ejemplo de un pilar in situ, empotrado, bien potrado, conexión monolítica y un factor de carga, por ejemplo de viento, que nos provoca una ley de momentos. Si consideramos una serie de unos valores numéricos, podríamos tener estos valores de momentos en el empotramiento y en mitad de vano, considerando que la unión es rígida. ¿Qué ocurre cuando un pilar prefabricado se conecta con una unión atornillada sin evaluación técnica europea y, por tanto, como hemos dicho, semirrígida? Pues que la ley de momentos nos va a cambiar. Eso hará que estos momentos no se podrán garantizar porque no es una unión rígida el comportamiento. ¿Qué puede ocurrir? Pues que los momentos en el empotramiento sean un poco menores, pero el momento en mitad de vano sea mayor. Entonces, esto puede tener un efecto bastante negativo en el cálculo, en el modelo de cálculo inicial. Si hacemos este mismo ejemplo en una estructura porticada, en un pórtico, tendríamos la misma situación, estructura in situ rígida, conexión atornillada sin ETE semirrígida y tendríamos esta ley de momentos. En el empotramiento, en la unión semirrígida, el valor del momento es menor, pero eso se traduce que el momento en la parte superior es mayor. Entonces, digamos que la parte en rojo es la parte crítica que nos está traduciendo una ley de momentos mayor que la que podríamos tener con una estructura in situ, hasta un valor superior en un 9%, como veis aquí. ¿Qué ocurre con las conexiones PEICO? Como hemos dicho,
al haber demostrado y tener certificación por parte de la IOTA de que el nivel de rigidez debe considerarse al menos igual que una estructura in situ, podríamos asegurar la misma ley de momentos que la estructura in situ, como veis en este ejemplo. Y los ensayos a los que hacía mención, aquí os enseño alguna foto real o algún esquema, pues han sido ensayos realizados en laboratorios de la Unión Europea, de la IOTA, en diferentes países, y han sido ensayos tanto de axil, de momento flector, cortante, rigidez y fuego. La estabilidad del fuego es otro tema muy importante y también Peico ha ensayado las conexiones a esa estabilidad fuego. ¿Vale? Entonces aquí veis algunos ejemplos de soluciones en diferentes tipos de unión, pilar a cimentación, empalme pilar-pilar o incluso conexión a través de pilar sobre una losa o un forjado interrumpiendo la conexión. Y un poco resumiendo esta primera parte, podríamos afirmar pues un poco las soluciones Peico pues son conexiones atornilladas de pilares cubriendo el espectro de capacidades desde 62 hasta 938 kilonewtons, todas ellas con evaluación técnica europea y todas ellas ensayadas a escala real. Axil, momento flector, cortante, rigidez y fuego. Por lo que, bueno, pues el único método fiable, podríamos decir, es el Peico Way, el modo Peico, como pionero en el desarrollo de esta tecnología. Y volviendo al tema del marcado CE y la evaluación técnica europea, hay varias formas de conseguir el marcado CE, como muchos de vosotros sabréis. Uno es simplemente pues, por un tema de cumpliendo la normativa UNE EN 1090, que hace un aspecto que se centra un poco en temas meramente de producción. Y otra opción, otro camino mucho más laborioso, que es el que Peico apostó por él, es ir vía la evaluación técnica europea ETE, que no solo obviamente se centra en el tema producción, sino que además se centra en todos los ensayos que os he comentado y propiedades garantizadas de los productos, capacidad en la junta completa, método de cálculo también definido y acorde a los eurocódigos, y cubriendo la situación de fuego, por lo que el marcado C vía la evaluación técnica europea obviamente es mucho más completo y sobre todo el cliente sabe lo que compra al tener todo demostrado, probado y garantizado. También a nivel de soporte, pues Peico, quería comentaros las herramientas de diseño que usamos en Peico. Tenemos mucho software, tanto interno como externo, para los clientes. Uno de ellos, de los más potentes, es el software Peico Designer, que se compone de diferentes módulos. Uno de ellos el módulo de conexiones atornilladas que veis en la imagen. Os animo a los que estéis un poco más interesados a que los podáis descargar gratuitamente desde nuestra página web. También tenemos dentro de ese Peico Designer pues hay otro módulo pues que trata el tema de Delta Beam, hay otro módulo de pletinas de anclaje, armadura de punzonamiento, juntas de pavimento también, o sea es un módulo, un software muy completo. Y luego además tenemos un experimentado departamento técnico local que ayudará al cliente en cualquier tipo de situación relacionada con el uso y diseño, el diseño y uso de los productos Peico en su proyecto. Aquí veis algunas imágenes del Peico Designer a nivel de visualización. Tiene una visualización muy intuitiva, es 3D, te permite exportar o importar también, importar esfuerzos desde archivos Excel y exportar detalles a software de diseño en 2D y 3D, AutoCAD o Tecla. También te permite generar un informe de cálculo muy completo en el que puedes adjuntar a la información, a la documentación del proyecto. Y ahora vamos a comentar algunos usos habituales de las soluciones Peico
que claramente demuestran mediante la experiencia de más de 30 años o 20 en España, pues que son mucho más eficientes que cualquier solución convencional. En este caso sería la solución de pilar en muro. En este caso se utilizarían los tornillos largos que se solapan con la armadura del muro. No es necesario recrecer el muro en la zona de la conexión, pudiendo conseguir conexiones de igual sección. Además, muy fácil nivelar y aplomar el pilar. Y además, otro tema muy importante, el tema del montaje, al ser en altura, que no requiere ningún tipo de apuntalamiento. Otro uso muy habitual es cuando tenemos pilares medianeros o medianerías, incluso cimentaciones existentes. Es posible hacer ampliaciones de edificios existentes de una forma rápida y segura. Incluso es posible taladrar cimentación y colocar tornillo peico con resina para aprovechar esa cimentación. Obviamente el montaje rápido y seguro, a nivel también de aplomado, pues muy sencillo. Como veis, algunas fotos de ejemplos reales. Esto es una ampliación de una nave. Otro uso muy habitual y de contrastado ahorro para el cliente es cuando tenemos losas de cimentación. En este caso no es necesario incrementar el canto de la losa en la zona de la conexión y te permite hacer losas continuas de canto reducido, ahorrando costes de excavación y materiales. Además, la ejecución de la losa es mucho más rápida que cualquier sistema tradicional y, bueno, obviamente luego el montaje también es muy rápido y evitando cualquier tipo de apuntalamiento. Y otro uso muy habitual, contrastado del uso de las conexiones peico es cuando tenemos encepados de pilotes. ¿Vale? En este caso, como veis en las imágenes, la densidad de armadura en este tipo de cimentación suele ser elevada, entonces no hay que modificar, no hay que modificar la armadura del encepado en el caso de querer colocar un cáliz o unas vainas, incluso el espacio para las propias vainas sería bastante limitado. También con Peico te permite que el canto del encepado sea mucho menor que con los sistemas tradicionales, de forma que el descabezado de los pilotes también sea menor, por tanto menos horas de maquinaria. Y además todo esto implica una importante reducción de tiempo y ahorro de materiales. Y otro uso muy habitual es cuando tenemos pilares de gran longitud o de gran altura. En este caso es posible hacer empalmes de pilares de una forma rápida y sencilla, evitando por tanto transportes especiales o grúas de gran tonelaje en obra. También es posible generar secciones decrecientes de forma que podamos tener ménsulas de apoyo en cabeza de pilar y por tanto también ahorrar sección de pilar en cotas altas donde a lo mejor no es necesario que tenga la sección de la base. Y todo ello pues con un montaje igualmente rápido, seguro y sencillo que no requiere ningún tipo de apuntalamiento. Hablando del montaje, aquí os pongo una breve secuencia del proceso de montaje. Hoy en día está más que conocido y este tipo de solución y además es muy valorada, muy apreciada por los equipos de montaje por la precisión que te permite a la hora de nivelar el pilar tanto en altura como en verticalidad o digamos el aplome del pilar en sí. Además, una ventaja es que en 10 minutos prácticamente consigues montar el pilar y la conexión es 100% rígida también después de apretar las tuercas superiores. Como veis en la imagen inferior derecha, digamos las conexiones no están apuntaladas, es estable la estructura, lo que sí que no puede entrar en carga hasta que sea la junta inferior y huecos de las cajas completamente llenado de grout, de mortero grout de alta resistencia sin retracción. Y luego aquí os quiero comentar algunas ventajas contrastadas de la solución Peico frente a sistemas tradicionales, en este caso frente al cáliz.
Como veis en la imagen, los cantos de la cimentación son bastante menores. Podríamos llegar a plantear ahorros entre el 40 y el 60% entre excavación y hormigón. Además, ahorro de encofrados y armadura adicional que hay que disponer. También se ahorra la longitud del pilar que se está empotrando y te permite también nivelar en altura la conexión, siendo además una conexión 100% rígida inmediata. También en Peico hacemos este tipo de, esto es un ejemplo, simplemente para que conozcáis este tipo de comparativas económicas en las que analizamos el coste completo de la cimentación, incluyendo excavación, hormigón, ejecución de cáliz, en el caso del cáliz, con el coste de las conexiones Peico, incluso el coste de montaje, según los ratios de montaje, y en este caso pues obteniendo un ahorro de un 41%. A ver, estos datos nos los suele facilitar el cliente y los hacemos este tipo de comparativas de forma totalmente gratuita. Aquí también se puede generar una gráfica resumen en el que se analizan los costes totales de la cimentación y obviamente el coste directo de Peico, la partida en verde, frente al coste directo del cáliz, la partida en azul. Y otra cosa muy importante es el ahorro de días de montaje, que también queda reflejado. Y algunos inconvenientes de cáliz en obra, pues por ejemplo aquí hay un par de imágenes en el que pues veis que la elaboración del cáliz pues genera una serie de encofrados, armadura, cimentaciones más profundas, por tanto más excavación, más hormigón. Incluso una vez ejecutado el cáliz a nivel práctico, cuando ya toque montar el pilar, pues depende de las condiciones climáticas, pues puede generar problemas de que el cáliz esté lleno de agua, pueda generar retrasos en el montaje, etcétera. Vale, aquí tenemos también la otra solución tradicional de Peico frente a las vainas. En este caso también se generan ahorros de espesores de cimentación, no tanto como en el cáliz, pero sobre todo algo que los clientes tienen muy en cuenta es la seguridad total que aporta Peico. Es decir, la ausencia de apuntalamiento una vez que has apretado la conexión, cosa que en el caso de vainas no es posible, pues es un tema muy importante a valorar en proyectos de cierta envergadura en los que el riesgo de que un puntal falle y un pilar se desaplome o incluso caiga es alto, con también el consecuente bloqueo del paso en la obra que también ralentiza el resto de trabajos. Del mismo modo hacemos este tipo de comparativas económicas en el que pues, analizamos todos los costes. Aquí un ahorro del 36% en el total de la cimentación. Y estas gráficas también resumen, esto lo paso rápido, pero en cualquier caso, si estáis interesados, contactarnos para profundizar este tema. Aquí únicamente quiero dejar como pincelada que este tipo de comparativas existen, se hacen y se pueden hacer también obviamente con los datos que nos facilite cada cliente. Y en el caso de las vainas, un tema muy importante es el ahorro en días de montaje y por tanto días y costes de grúas y equipos de montaje, siendo un ahorro muy importante. Aquí vemos también un par de imágenes sobre los inconvenientes de las vainas en obra y como veis son situaciones en las que es difícil una obra con este nivel de bloqueo del paso, de apuntalamiento, incluso de inseguridad, diría yo, según alguna imagen, pues es bastante temerario, incluso plantear ya un proyecto de esta forma. Además de que es un proceso inseguro, lento, poco preciso, pues tienes un riesgo grande de incluso accidentes laborales. Y ahora vamos a cambiar a otro módulo en el que os daré unas breves indicaciones sobre la solución Peico viga de conexión rígida viga pilar. ¿Vale? En esta solución utilizamos el producto pie de viga que se llama Beco y unos tornillos que son tornillos especiales que se llaman Copra.
En cualquier caso, el cortante de la unión se queda siempre, lo coge, se traspasa a través de la ménsula de hormigón o metálica, si fuera el caso, y las conexiones de momentos de positivos y negativos se transmiten a través de las conexiones atornilladas PEICO. Aquí veis una imagen de las soluciones PEICO para este tipo de usos. Los pies de viga Beko, los tornillos de anclaje Copra o los empalmes mecánicos de armadura Modix, que también se pueden utilizar en negativos. Principalmente hay dos tipos de soluciones cuando tenemos la viga completamente prefabricada, la imagen de la izquierda, en la que tanto en positivos como negativos utilizamos los pies de viga Beko y los tornillos de anclaje Copra especiales. Y tenemos la opción, la segunda opción de la derecha, cuando la viga es semi prefabricada. Eso implica que en la zona positivos inferior tenemos la misma solución que la solución anterior, y en zona negativos podemos colocar los empanes mecánicos Modix para dar continuidad de la armadura conectada pues, a la capa de compresión o finalización de la jacena. Algunos detalles de algunas imágenes en 3D de la unión rígida de viga central en la solución de jacena prefabricada completa. Incluso los tornillos los tornillos Copra pueden ser dobles, de forma que conecten, como veis en la imagen, ambos lados de la conexión a través del pilar. Y en cualquier caso, el departamento técnico de PEICO asesoraría al cliente en el dimensionamiento e incluso ingeniería de detalle de todos los nudos. Aquí vemos otro ejemplo de conexión lateral, en este caso, en el caso también de jacena completamente prefabricada, y el concepto es un poco el mismo. Los tornillos Copra son especiales porque la parte de la varilla roscada se coloca a posteriori, en fase de montaje, como vamos a ver en una secuencia de montaje a continuación. De forma que aquí vemos el proceso de montaje en el caso de jacena prefabricada. Los tornillos Copra quedan enrasados en cara de pilar, de forma que solo se ven los acoples, como vemos en el punto 1. Obviamente pues, se baja la jacena, se apoya en la ménsula, se colocan las varillas roscadas desde la parte exterior, se aprietan las tuercas y las arandelas y por último se finaliza la junta con grout, el punto 4. Y aquí tenemos el proceso de montaje en el caso de jacena semi prefabricada. En este caso tendríamos visualmente también lo mismo, los acoples en la parte inferior de los tornillos Copra, y en la parte superior, en negativos, digamos, veríamos el acople pero del Modix, ¿vale? En este caso se bajaría la jacena, se apoya en la ménsula, se colocan las tuercas y arandelas de la conexión atornillada de positivos, y posteriormente se colocan los Modix macho, normalmente en barra larga para solape, para conectar la jacena y unir, digamos, hacer solidaria la capa de compresión o la jacena con el pilar. Aquí os enseño algunas imágenes de soluciones reales de jacenas con esta solución PEICO, y algunos ejemplos de diferentes tipos de conexiones, en este caso pues incluso una conexión a un apoyo a media madera, en el que se puede disimular un poco la ménsula. Incluso también hemos realizado conexiones rígidas de 3 pilares al mismo nivel. En este caso la ingeniería de detalle es importante para evitar todo el tema de interferencias, pero PEICO asesora técnicamente este tipo de proyectos. Y ahora por último os quería dar una serie de referencias de proyectos en los que se han utilizado, aparte de esta solución de nudos rígidos, pues también las conexiones atornilladas pilar cimentación, como es en este tipo de proyectos tipo Pipe Rack. En este caso para Repsol en Cartagena siempre han sido proyectos muy importantes en los que hemos estado en contacto con las ingenierías principales del cliente, en este caso Ayesa.
Otro proyecto muy importante, el C10 de Repsol, el proyecto industrial más grande hasta la fecha de España en cuanto a inversión. Y aquí también en la ingeniería, en cooperación con las ingenierías técnicas reunidas y Fluor. Otro pipe rack también en Muskiz, en Vizcaya, para Petronor, con la ingeniería Foster Wheeler. Otra refinería, en el caso de BP, en Castellón. Aquí fue un proyecto también muy especial en Francia, es una planta de regasificación, digámoslo así, sí, con Total y Gas de France. Y luego también aquí tenemos otro pipe rack en Kuwait, con nuevamente la ingeniería Foster Wheeler, pues también en el que Peico aportó todo tipo de ingeniería, detalle y conexiones. Y por último tenemos esta otra referencia en Estados Unidos también con Fluor, una planta de hidrocarburos. Son algunos de los muchos ejemplos. Actualmente estamos colaborando en Bélgica, en uno de los mayores pipe rack actualmente que se están construyendo en Europa. También en el que Peico ha desarrollado toda la ingeniería de detalle. Y bueno, pues es una especialización bastante grande la que tenemos en este tipo de proyectos. Y llegados a este punto, pues un poco por acabar y finalizar el webinar de hoy, pues un poco me gustaría puntualizar 3 aspectos muy ligados a Peico, que sería rapidez, seguridad y economía. El montaje rápido y seguro, siempre por delante. Sistema de calidad total, ¿vale? Dedicamos más, hacemos que todo sea más preciso desde el principio, desde la cimentación, de forma que todo encaje. Mayor eficiencia de recursos, posibilidades también de ajustar y nivelar las estructuras. Aparte, contrastado ahorro económico, como hemos comentado, y una adaptabilidad total del sistema Peico a cualquier tipo de estructura, como hemos visto. Entonces, digamos que podríamos concluir Peico sistema de calidad total. En principio, esto es la presentación del webinar. Espero que os haya resultado interesante. Ahora miraremos si tenéis alguna pregunta que podamos aclarar, y también os avanzo el ciclo de los 3 webinars que haremos este otoño. El próximo será el 21 de octubre, también a las 10 de la mañana, sobre la Delta BIM, viga mixta. También trataremos temas de economía circular, que también está muy ligado a esta solución. Y el último será el 4 de noviembre, también a las 10, sobre sistemas más eficientes y arquitectónicos para la edificación en altura. ¿Vale? Entonces aquí hablaremos de otras soluciones Peico muy ligadas al mundo del prefabricado, de forma que expliquemos la experiencia que tenemos en edificios industrializados en altura. Y luego, a nivel de contacto, pues os dejo aquí los datos de contacto. Tenemos obviamente os recomiendo consultar la página web peico.es, o incluso cualquier consulta técnica. Tenemos el email atención.cliente@peico.com. Obviamente los teléfonos de la oficina, y luego pues los delegados comerciales que tenemos en diferentes zonas de España, que ya redirigiríamos la consulta según donde esté ubicado el proyecto.